pues nos enfrentamos a situaciones muy emergentes. Gracias a todos, por todos ustedes, gracias. General, ¿qué me puede decir? Gracias a ustedes. Pues para nosotros los militares retirados es un honor estar en esta oportunidad, en este Consejo Nacional y en esta oportunidad que nos da usted de hacer escuchar. Que los militares retirados tienen muy poca oportunidad de que la gente los escuche. Por lo regular, las personas piensan que los militares retirados gozan de privilegios y tienen grandes fortunas y tienen sueldos estratosféricos. No es cierto. El activo sí, el personal del activo sí, definitivamente de 2 regímenes para acá han subido sus percepciones desproporcionadamente. Ellos puede compararse sus percepciones con las de los magistrados fácilmente. Ah, caray. Sí, sí, sí. Así están. Y los militares retirados es un sector olvidado. Un sector que tienen discriminados, los pusieron a un lado. Pero dentro de este mismo sector, el personal más afectado, el personal como siempre, la tropa. La tropa está en condiciones, sin exagerar, en condiciones de indigencia en algunas partes. Es la primera ocasión que hemos tenido la oportunidad de conocer esto. Yo creo que nos viene a dar una luz muy importante, porque en la actualidad pues tenemos la oportunidad de que se nos muestre la otra cara. Sí. Pero además hay una tercera a donde han sido utilizados. Nosotros sabemos que el ejército es una institución muy seria en el país, que en los últimos años como que se le ha distraído de su objetivo principal, de sus funciones primordiales, y me lo utilizan en otras tareas que, pues yo no sé si tenga consecuencias o no, pero nos vamos a concentrar en la cuestión de los jubilados. Nos vamos a concentrar en la cuestión de los jubilados, porque además a mí me da mucho gusto de que del tiempo en que la última vez nos vimos, ustedes estaban construyendo este Consejo Nacional de Adultos Mayores, a donde tenían ya, aquí vino Toroella, el compañero Fernando Rodríguez, y nos planteaban la necesidad de ir convenciendo, de ir uniendo. Inclusive salen hacia el interior del país con el objeto de construir esta organización muy importante. Así es. Sí, definitivamente tienes razón, Betty. Y antes que nada, pues agradecerte el tiempo que nos dispensas y el tiempo que nos dispensa los televidentes en los problemas que sí son torales en este país, en este momento, los de los adultos mayores, que están inmersos, los jubilados, los pensionados, y ahora nuestras Fuerzas Armadas en retiro. Realmente eso nos llena de satisfacción el haber podido lograr homogeneizar tan distintas y tan difusas fuerzas de muchas organizaciones, y para poderlo hacer de una manera conjunta y haber logrado el consenso para la formación de este Consejo Nacional de Adultos Mayores, de jubilados, de pensionados y de militares en retiro, que por cuestiones de la autorización de la Secretaría de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no se nos permitió ponerle militares en retiro. Les dio escozor, dijeron no, eso no.
quítenle lo de militares. Estuvimos luchando, insistiendo, pero no fuimos más allá. Realmente, pues, por eso se quedó. Y en retiro, hace. Esos son nuestros militares en retiro. Yo creo que, bueno, esto es obvio, ¿no? Esto es obvio porque en las actuales circunstancias del país, y seguramente nos los va a refrendar Toroella, la adversidad, la fatalidad va directamente contra los trabajadores. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, ya posteriormente el general y Fernando, cuál es su visión en torno a la situación que prevalece particularmente en este sector de la población? Qué buena pregunta, Beatriz Gallardo. Oye, qué gusto de volverte a ver, ¿eh? Ah, mira, gracias. Como dice la canción, oh, qué gusto de volverte a ver. Fíjate que siempre agradecemos que nos des la oportunidad de poder expresar aquí todas las inquietudes, las reflexiones que tenemos acerca de este sector de la sociedad. Somos el 10% de la población general. Hay actualmente 113 millones de habitantes en el país y 11.3 millones somos adultos mayores. Pero de esos, hay 8 millones que no tienen acceso a la seguridad social, no tienen nada. Y eso lo sabe el poder, lo saben los señores del poder. Dentro de esos 8 millones, los militares en retiro son los que tienen las peores condiciones porque viven de la solidaridad familiar y hay los pocos que tienen una pensión son pensiones bajísimas. Hay uno por ahí que gana 80 pesos mensuales. O sea, son condiciones infrahumanas, ¿no? Entonces, lo que ayuda es la solidaridad familiar. Hemos estado pugnando con nuestro buen amigo Fernando Rodríguez como presidente del Consejo Nacional por darle una pensión universal a esos 11.3 millones de adultos mayores. Universal porque no importa que los 3.3 que ya tienen alguna pensión o están en alguna afore, están jubilados, no importa, son pensiones muy bajas y que sea universal, que no discrimine a nadie, que sea para los 11.3 millones, pero particularmente pues nuestra preocupación son esos 8 millones. Escribimos una serie de documentos a los 4 candidatos hace poco, haciéndoles notar la situación precaria de los adultos mayores en el país y pues López Obrador, él es el que ya ha hecho algo cuando estuvo como jefe de gobierno del Distrito Federal y ya hay lo que llamamos aquí en el DF coloquialmente la PG pensión, ¿no? Y Peña Nieto no quiso quedarse atrás y ahora está promoviendo la pensión que le llaman 65 y más, o sea, para aquellos mayores de 65 años, pero no es universal, Beatriz. Aquí hemos estado pugnando porque sea universal, que abarque a todo mundo. Pero bueno, como luego dice bien... Y de poca monta, ¿no? Como dice bien Fernando Rodríguez, luego vamos empezando por algo, ya estamos avanzando, es la pensión de 65 y más, para aquellos que no tengan ninguna pensión, que no tengan ninguna jubilación, que no estén en ninguna afore, y les van a dar su pensión a los que tengan 65 años en adelante. Esto se va a dar en todo el país, pero particularmente en las zonas donde hay más indigencia. Aquí entre nos también, Beatriz, hay que decirlo, en las zonas donde va a haber elecciones en 14 entidades del país. Pero bueno, al margen de eso, lo que a nosotros nos interesa es que los
adultos mayores estén protegidos y poco a poco vamos avanzando, ¿eh? Ya la de 70 y más con la que empezó el PG, ya le bajamos 2 años, ahora beneficia a los de 68 y más, y es universal, es completa. Así que eso es a grandes rasgos, Beatriz, la situación general en el país de los adultos mayores. Pero hay globalmente una política que se está dando contra los jubilados, pensionados particularmente, porque los gobiernos que están muy endeudados y comprometidos con el Fondo Monetario Internacional aceptan las recetas de para pagar la deuda, bájale al gasto social, y repercute directamente en los jubilados, pensionados de esos países. Así que la clase obrera en general está sufriendo un embate terrible. En México se acaba de amarrar con la reforma laboral, que de plano legalizó el outsourcing, beneficia al patrón de una manera francamente desproporcionada. Legalizan algo que ya se estaba dando, Beatriz, una elusión y evasión. Eluden registrar a sus trabajadores, evaden registrarse como empresas. Nada más te voy a dar un dato. El Seguro Social tiene registrado en su página 832,264 patrones registrados, pero de un universo de 3.5 millones de unidades comerciales. O sea, te estoy hablando que casi la mitad. La cuarta parte está registrada, las otras 3/4 partes están evadiendo, pero eso ya se legaliza con el outsourcing, con la reforma laboral. Ahora ya pues se legalizó que no registren, evaden impuestos, eluden impuestos. No, es un desastre la administración pública federal, Beatriz Gallardo. Yo creo que estos son datos muy evidentes, porque efectivamente esto demuestra cómo andan las cosas en el país. ¿Tú qué nos puedes decir, Fernando? Bueno, que estamos metidos en una inercia de trabajo constructivo, y como lo dijo acertadamente César y el general, estamos quizás empezando a pisar fuerte. Tenemos algunas propuestas de iniciativas pendientes por ahí, otras pues ya han salido afortunadamente. Hacemos un trabajo de campo, esa es la verdad. Estamos también logrando el consenso de otras organizaciones a niveles estatales para poder enriquecer lo que es el Consejo Nacional. Y respecto a las pensiones y a las jubilaciones, bueno, pues estamos inmersos en un mecanismo de que los sindicatos están perdiendo un poder que las bases les daban en el pasado. Hoy obsequiosamente los sindicatos están cediendo a todo lo que los patrones están pues tratando de sacar adelante. Ya sacaron avante la Ley Federal de Trabajo. No es nada obsequiosa con los trabajadores como en el pasado. Se perdió la solidaridad, se perdió el sistema de protección al trabajo, se perdió la inclusión en los servicios de salud a miles de trabajadores. ¿Y qué esperamos para el futuro? Pues realmente los jóvenes son quienes ahorita tienen la palabra, pues quienes sí, deben de empezar a pensar qué va a ser de ellos el día de mañana cuando no tengan un respaldo que les dé la oportunidad de vivir dignamente en su vejez.
Las Afore están llamadas al fracaso. Todavía no entra en función el sistema de pensión de las Afore y ya huele a fracaso. A ver, esa, porque eso es verdaderamente patético, ¿no? Es decir, hubo una modificación en cuanto a que el Seguro Social, que era el que tenía la Afore principal, ¿verdad? La dejaron ir, la dejaron pasar y se fue a los bancos. Pero los bancos ya estaban totalmente privatizados. Es decir, hace algunos días todos conocimos de que Bancomer había vendido su Afore a Banorte. Es decir, ¿cómo está este asunto que se ha convertido todas las Afores, ¿verdad?, en un no reduzco, sino en un cúmulo de recursos económicos muy, muy importante, y que incluso se supo que el presidente Calderón entonces iba a tomar de los recursos de las Afores, ¿verdad?, para instrumentar una serie de proyectos. ¿Cómo la ven? Típico del PRI y sus discípulos. Porque, pero Calderón no es del PRI, era bien panista. Pero fue su discípulo. Yo le diría que fue su discípulo porque no cambiaron nada, no, y siguieron exactamente con todos esos. Las Afores fue creación del PRI, si no mal recuerdo. Sin embargo... Sí, con Zedillo, sí, en 95, 97. Zedillo lo cedió. Sí. Zedillo cedió. Eso ya entraba dentro de la estrategia para ir conduciendo a México a las condiciones que hace unos momentos escuchaba yo de usted, la desnacionalización del país, sobre todo de los jóvenes, y de permitir o propiciar lo que está sucediendo en este momento. Eso de las Afores, todas esas cosas, no es más que bien, es una estrategia que parte desde la Madrid, que fortifica, formaliza Salinas. Le entregan al PAN, que para mí era un acuerdo ya preparado, ya establecido para que, y creo yo que una estrategia formalizada, instrumentada por los gringos. Neoliberalismo. Entonces no es más que el seguimiento de todas esas que se ha reflejado en la educación, se ha reflejado en los sindicatos, se ha reflejado en las relaciones internacionales, en todos los aspectos tan positivos que creó la Revolución Mexicana. Vino a reflejarse esa actitud. Y es lo que estamos viendo, es lo que acaban de decir los compañeros César y el compañero Fernando. Es la descripción de lo que está en marcha. Está en marcha, no para aquí. Cuando en otros países ya fracasó, hay grandes y complejas movilizaciones de los trabajadores, ¿verdad? La más reciente en Chipre, ¿no? Entonces, dame tu opinión. Fíjate que nos preocupa mucho la abdicación del Estado mexicano en materia de seguridad social, en favor del gran capital nacional e internacional. Actualmente ahí, fíjate, empezamos con 21 Afore, se han ido fusionando y actualmente hay, con esta última de Banorte y Siglo XXI, Bancomer,
ya nomás quedan 13 Afore. Y la tendencia es a irse fusionando, van a quedar 4 por ahí, ¿no? Concentrando unos recursos enormes, Beatriz, son casi 3 billones de pesos. Actualmente hay 2.869.000 millones de pesos. Es un dineral en 48 millones de cuentas individuales. Ese dinero lo manejan las 5 CIEFORES, que invierten de acuerdo con los grupos establecidos. Son 5 grupos que están enmarcados por edades de esas cuentahabientes individuales. ¿Cuántos? Son 5 CIEFORES, que son sociedades de inversión especializada en fondos de ahorro para el retiro. Estas CIEFORES... ¿Y cuántos trabajadores son los que están vigentes? Son 48 millones exactamente. La cuenta actualmente de cuentas son 48.825.653 cuentas individuales. De esas, por lo menos hay 23 millones de cuentas que le llaman inactivas. Es decir, de gente que ya no pudo seguir cotizando porque se quedó sin trabajo. Y esas cuentas inactivas nadie sabe dónde están, quién las maneja, cómo las manejan. En su tiempo FOC dispuso de esas cuentas inactivas y representó 20,000 millones de pesos, que nadie sabe tampoco dónde quedaron. Gasto corriente. Se hacen fideicomisos que luego no tienen mucha transparencia y en algunos aspectos sirven para el gasto corriente, como dice Fernando, para pagar nómina, ¿no? Pero también existe la varita mágica de abracadabra, ¿dónde quedó la bolita? Entonces, son recursos enormes. ¿Cuánto tiempo llevamos de Afore? Haz la cuenta, Beatriz, si esto empezó en 1997, la ley del Seguro Social se modificó en 95, pero entró en vigor el 1 de julio de 97. A partir de ahí nacieron todas las Afore, ¿no? Estas Afore se han ido concentrando en unas cuantas. Haz la cuenta de 1997 a la fecha, ¿cuántos años van? 15 años. ¿No? Entonces, si son 14 años, para que los que están ahí lleguen a tener 30 años cotizando para poderse retirar, faltan 16 años. En 16 años no sabemos si va a haber Afore o no. Al paso que vamos no hay nada que garantice, porque la ley está diseñada para que si desaparecen, el Estado mexicano garantiza la pensión mínima. Si tú cotizas, y hay estudios mínima de la OCDE, ¿sí? Si tú cotizas en tu Afore durante 30 años, hay estudios de la OCDE que dicen que te van a dar el 35% de todo lo que juntaste. Imagínate. Y hay muchas, como esas cuentas que están inactivas, que cuando llegue el momento del retiro, no va a alcanzar para darte una pensión. Entonces, el dinero que haya ahí, tienes que contratar los servicios de una aseguradora, que te va a hacer un estudio para ver cuánto alcanzas. Y lo más probable es que la aseguradora te diga, mire, no le alcanza para nada, pero este dinero se lo damos al Estado para que el Estado le garantice la pensión mínima. Es decir, el Seguro Social te da un salario mínimo, el equivalente del salario mínimo mensual. Esa es tu pensión mínima. El ISSSTE, de acuerdo con su ley, te da 2 salarios mínimos. Son 3,000 y tantos. Bueno, el problema, Beatriz, es que, fíjate, la estrategia financiera de estos canallas, que son muy inteligentes, son muy vivos, se comen vivos a los gobernantes, que no sirven más que para nada, porque son operadores, pero ni siquiera de la calidad
operadores financieros como los que tienen los del Fondo Monetario o el Banco Mundial. Fíjate qué negocio redondo. Durante 30 años, dile a tus trabajadores que coticen en mi Afore. Y luego ya veremos si les alcanza o no, y yo te doy el dinero a ti para que tú les garantices la pensión mínima. ¿Qué hizo el Estado? Se pegó un tiro en los pies. Tiene vocación suicida el Estado mexicano. Por eso digo que abdica de su responsabilidad constitucional en materia de seguridad social. Porque lo que hace es dejar que las Afore hagan el gran negocio de su vida y al final el Estado es el que se hace responsable de garantizar la pensión mínima. ¿Qué es eso? Un negocio redondo, Beatriz, para las financieras internacionales. Claro. Tú hace rato lo decías y muy bien, el 98% del capital financiero de los bancos es extranjero. Nada más queda por ahí un 2% que es el de Banorte. El de Banorte. Que ya con el ICSE tiene un dineral ahí manejando. Pero ya le echó el ojo los japoneses que son muy vivos y ya le están echando el ojo al Banorte para llevárselo. Bueno, pero en resumidas cuentas, Beatriz, fíjate la vocación suicida del Estado. El 54% de las inversiones de la CIEFORE consiste en comprar deuda gubernamental, bonos, udibonos, CETES, etcétera, que el gobierno mete en la Bolsa Mexicana de Valores y la CIEFORE compran. El 54.1% de las inversiones de la CIEFORE para ir a la segura compran deuda pública. Son más de 700 mil millones de pesos. Beatriz, ¿qué es eso? El Estado al final está endeudado con los particulares, pero al final, cuando las 13 Afore digan no alcanza para jubilar a nadie, Estado, tú hazte cargo. Tú, por ley, tienes que garantizar la pensión mínima a estos 48 millones de cuentavientes. Ese es el círculo vicioso, terrible, fatal. Es la vocación suicida del Estado mexicano, Beatriz, y eso tradúcelo a todo el espacio de la Administración Pública Federal. Esto es terrible, ¿no, Fernando? Es impensable. Yo creo que hay otros países, y me quiero referir muy especialmente a Argentina. Argentina también tuvo el sistema llamado de otra manera, pero el sistema Afore. Pero para nuestra buena sorpresa, Argentina está liquidando ya su deuda externa. O sea, no tiene compromisos ya con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Y ha venido levantando su economía, por un lado, pero ahora, como dice la presidenta Cristina Kirchner, estoy viendo por mis viejitos. En el mes de marzo hubo un aumento porcentual que han venido haciendo año con año del 13.6% al parecer, por ahí, si no me equivoco, a las pensiones de todos los adultos mayores que no son beneficiarios de pensiones como les llaman aquí, ¿no? La pensión contributiva. O sea, es a los no contributivos. Las pensiones contributivas tienen otro tratamiento. Pero finalmente, como ella dice, están convenciendo a los patrones para que sigan siendo contribuyentes del sistema pensionario de aquel país. Y como él, pues Uruguay es un país que tiene una gran experiencia. Su sistema de seguridad social deviene de principios del siglo XX. Es la más antigua. Es decir, creo que es evidente el cómo se ha abusado de estos ahorros
que le han costado a los trabajadores. Y consideremos trabajadores también, no sé si es correcto o no, a los militares. Naturalmente. Es decir, creo que todo ha conducido a que no solamente se ha golpeado, sino que se han acabado todo tipo de apoyos de seguridad social, particularmente a los trabajadores. Y ante una situación a donde en este país algunos sectores de los trabajadores han estado muy activos en la cuestión de defender derechos, de hacerse notar y exigir al gobierno de todo eso que ya se devengó porque se trabajó, le fue descontado. Es decir, no estamos hablando de dádivas, estamos hablando de cuestiones que le han costado al trabajador con sudor y sangre. Sí, sus Entonces, cuotas. exactamente, sus cuotas. Es decir, estamos hablando de que en México, en este contexto, preocupa el que muy pocos adultos mayores se puedan conformar en el caso del Distrito Federal, porque están dentro de la población de un importante número de trabajadores que no tienen afore y que no reciben y que es posible tengan condiciones infrahumanas de vivir. Entonces, ¿hacia dónde voy? Yo quiero preguntarle a nuestros tres visitantes ¿cuál es el comportamiento de este núcleo tan importante? Porque vamos a decir, dentro de los adultos mayores hay un sector consciente y hay otro sector que está ausente, ¿verdad? Sí. De la problemática, o que se encierra en las cuatro paredes de un cuarto y no lucha, que no participa, que no se organiza por algo que la Constitución nos ha dado derecho, que son los derechos y las garantías. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el comportamiento no solamente del Consejo Nacional de Adultos Mayores, sino de cada una de las organizaciones que lo integran? General. Esa inconsistencia de la sociedad, y es marcadamente en los trabajadores, se refleja también en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no es más que un núcleo de trabajadores como cualquier otro. Igual que en el IMSS y en el ISSSTE, y eso se marcan muy radicalmente las diferencias que se van dando entre los verdaderos trabajos que es el pueblo y los que se van convirtiendo en cómplices de estas estrategias gobiernistas. En el ejército se reflejan en los mandos superiores, altos mandos, mando supremo, que son los que vienen a hacer el papel de los líderes en las agrupaciones, agrupaciones, en los directores de ellos. De esa manera está muy marcada la condición en que se encuentra ese personal. Pero tengo que insistir en ellos, porque es el que está recibiendo el trato de los mismos trabajadores de las otras organizaciones de seguridad social. Así ve usted que a pesar de que están
hechos, están acostumbrados a obedecer, a callarse, a aceptar lo que sea. En este momento ya empieza a efervecer ya su disgusto, ya sale. Nosotros, inconformidad. sí. Un detalle es, nuestra federación empezó con unos 60, 30 compañeros de los más decididos y de los más afectados, y en estos momentos ya tenemos delegaciones en la República, ya tenemos un buen número de asistencia aquí en el Distrito Federal, muchas solicitudes de ingresar. Ese es el reflejo de lo que usted mencionaba, y cómo ha repercutido en las Fuerzas Armadas. Y vemos que ya afortunadamente van saliendo de su trinchera los compañeros que ahí se mantenían, y ya empiezan a ir al banco de armas a tomar sus armas. Ustedes no le van a tener... Sí, Torella. Fíjate que qué bueno que Fernando tocó el caso de Argentina, porque los jubilados de Argentina durante 14 años hicieron lo que se llamaba el miércoles de protesta, y se reunían en el equivalente del Zócalo de allá, ¿no? En la plaza de Mayo, ahí se reunían cada miércoles durante 14 años, fueron más de 900 concentraciones. Finalmente, en diciembre de 2008, no recuerdo si fue el 6 o el 9, pero fue en diciembre de 2008, el gobierno nacionalizó las Afore de aquel país, ¿no? Y hoy, con esos recursos, lo que decía Fernando, doña Cristina dijo, ¿saben qué? Fondo Monetario Internacional, les pago su deuda, bye. Porque el servicio de la deuda, que muchas veces lo paga la deuda 3 veces y sigo debiendo, ya va a ser dedicado a programas sociales. Y unos meses después, en febrero de 2009, Evo Morales tomó esa decisión. Modificó la Carta Magna y estableció que las pensiones las va a administrar el Estado con vigilancia de los trabajadores. Entonces, esos dos países no tienen ya ningún problema de solvencia económica para satisfacer las necesidades de la tercera edad en Argentina y en Bolivia. Hay otros casos, el de Uruguay que mencionaba Fernando, y hay Perú, Venezuela, etcétera. Costa Rica. Pero los que a mí me parece son emblemáticos son esos dos, porque abiertamente nacionalizaron las Afore de aquel país. Es una de las banderas del Consejo Nacional. Estamos pidiendo la nacionalización de las Afore para que estos casi 3 billones de pesos, ¿verdad?, los maneje el Estado. Que invierta siempre pongo el mismo ejemplo, Beatriz. Imagínate que tú como Estado mexicano inviertes en una carretera, las siembras de casetas de cobro, y la tasa de retorno es rapidísima, la recuperación de la inversión es rapidísima, y una vez que cubres la inversión, recibes ganancias durante muchos años que sirven para regresársela a los dueños del dinero, que son los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, el Estado debe recuperarse a sí mismo, debe ser un Estado rector de la economía, como dice el artículo 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. ¿Qué vamos a hacer? El 19 de abril ya estamos convocando para la segunda Convención Nacional de adultos mayores, jubilados, pensionados y militares en retiro. Va a ser a las 8:30 el 19 de abril, viernes 19 de abril. ¿En dónde? En el auditorio del edificio E de la Cámara de Diputados. Fernando sabe mejor que yo el nombre del auditorio, que es Aurora Queto. Aurora Jiménez de Palacios. Ahí va a ser el viernes 19 desde las 8:30. Y esperamos que vengan de
todas las entidades federativas del país, porque lo que estamos buscando es la unidad a nivel nacional y poder hacer eso que tú planteas, defendernos a nivel nacional como adultos mayores en todas las plazas, a lo mejor haciendo lo que hacían los miércoles los jubilados de Argentina. Si todos los miércoles o jueves o X día de la semana te reúnes en el zócalo de tu lugar, con mantas, con cartelones, con un altavoz exigiendo que te den tu pensión mínima, que te garanticen medicinas, que te garanticen hospitalización gratuita, etcétera, etcétera, pues al final el Estado va a tener que ceder, ¿eh? Es parte de nuestra estrategia, en eso estamos, Fernando podrá ahondar más en esa estrategia. Yo creo que estamos desarrollando es ahora. extraordinario una propuesta de esta naturaleza. Yo hago y he hecho aquí una reflexión en torno a que ustedes están hablando de un número muy importante de la población que son adultos mayores y que de esos 10.5 millones de adultos mayores en el país, 11.3. De ese 11.3, solamente 3 millones tienen el derecho. ¿Tienen jubilación o Tienen pensión? jubilación. ¿Qué pasa con el resto? Hay 8 millones que no tienen nada. Nada. Es decir, y si a eso consideramos que muchas, más de la mitad de ese 8 millones y pico, son mujeres que han estado en casa y que el trabajo doméstico es verdaderamente enajenante, Terrible, sí. aparte de que muchas se incorporaron a la producción. Sí. Es decir, estamos hablando que por las circunstancias en este país, porque muchas de ellas permanecen en las colonias, en el campo, pues aguantando, viendo cómo pueden de alguna manera no solamente defender el patrimonio, sino no saben qué hacer ante las eventualidades que se nos presentan en la realidad nacional frente a los jóvenes. Es decir, esto está muy complejo, francamente. Entonces, bueno, nosotros hemos dicho que es muy importante lanzarse a un proyecto a donde hay que organizar a las abuelas. Hay que organizar a las abuelas, yo decía por ahí las abuelas mexicanas, pero tienen que ser abuelas mexicanas, tienen que ser abuelas insurgentes, ¿verdad? Que siguen en la trinchera del hogar, de la cuadra, de la manzana, de la colonia, dando la batalla, ¿verdad? No solamente por el gasto familiar, sino contra la carestía de la vida, con una serie de incongruencias que son terribles. ¿Hacia dónde voy? Señores, yo creo que la palabra unidad, el concepto unidad, es algo bastante serio. Sí. Y que se tiene que hacer un llamamiento, ¿verdad?, a todas las abuelas de México, porque a esa edad ya se es abuelo, prácticamente. Sí, claro. Y si no le ponemos la medalla de abuelo, aunque no tenga, ¿verdad? Pero son los abuelos que en un marco y en un concepto de inconformidad, de injusticia, tenemos que organizarnos, ¿no? Yo creo que te vamos a traer a las abuelas del Consejo Nacional. Pues rápido. A Sara Olga Quijas, a Victoria Vallejo y a Casilda Sánchez. Que no nos lo platique, que no nos lo platique. Para que le hablen a las mujeres insumisas. Así es. Yo creo que tengo el deseo de hacer un gran llamamiento. Primero que nada, a mis compañeros trabajadores del Seguro Social que están en activo. Claro. Que sepan defender a su sindicato, un sindicato que les dejamos de gran peso nacional y que por desgracia los
últimos 6 años ha ido a la bancarrota política. Y por el otro lado, para que sean artífices de la defensa de la seguridad social. Un grave problema por el que los últimos 18 años ha pasado el Seguro Social es que desde hace 18 años hasta el último presidente panista que hubo, se dieron a la tarea de desmantelar el Seguro Social, con la insana intención de privatizarlo, Pues sí. como si fuera una tienda de regalos o como si fuera un tianguis, Subasta. una subasta. El Seguro Social no tiene por qué desaparecer, y se lo hemos hecho saber al presidente actual, en el sentido que la seguridad social debe de prevalecer en su sistema tripartita. ¿Qué va a pasar con esta Ley Federal del Trabajo que nos acaban de aprobar? La ilusión y la evasión de los patrones para poder inscribir a sus trabajadores en un trabajo formal se está perdiendo. Y al final de cuentas, el Seguro Social como institución se va a ver en la precaria necesidad de irse deshaciendo de sus activos. ¿Por qué? Porque ya no va a tener el recurso de las cuotas obrero-patronales. Y entonces van a tener el pretexto ideal para poder empezar a desmantelar o terminar de desmantelar la seguridad social. Pues muchas gracias por ello. No, pues lamentablemente, Sí, lamentablemente, quedaron Hugo Aguirre nos da el aviso de que el tiempo prácticamente se agotó. Rápidamente, yo Gracias, quiero ingeniero. cada uno de los compañeros que integran esta mesa, general. Bueno, para darles las gracias por habernos permitido estar aquí para decir hasta luego a estos compañeros, a todos los compañeros de todos los sectores que estamos en esta situación. Pues les aseguro que en estos sectores de los depauperados, de los que usted se refirió, de las mujeres, Inconformes. incorpore en unos lugares más importantes por su actividad, por su deseo de hacer las cosas bien, a los militares retirados de la Federación de Militares Retirados, General Francisco J. Mújica, así se llama nuestra federación. Se me olvidaba hacer hincapié. Respondemos a ese llamamiento, estamos listos, estamos aquí porque venimos a aprender del movimiento, a saber, a integrarnos totalmente. Sí, la unidad hace que la fuerza. Ponemos lo que nuestra capacidad, lo que nosotros sabemos, lo poco que podemos establecer como Es mucho. para Avanzar. integrarnos a esa lucha. Claro, y creo que aún como adultos mayores, pues aprendemos cada día más, ¿no? Claro. Fernando. Bueno, yo nada más me quiero despedir y muchas gracias por esta oportunidad para hacer un llamado, porque nuestra lucha continúa. Nuestra lucha continúa y vamos a tener la segunda Convención Nacional Ordinaria el próximo 19 de abril a partir, como dijo César, de las 8:30 de la mañana en el Auditorio Aurora Jiménez de Palacios, que está ubicado en el edificio E de la Cámara de Diputados. Hacemos pública también nuestra página de internet, que es www.conajuper.org, y nuestros correos electrónicos conajuper@gmail.com y jubiladosenlucha@hotmail.com. Estamos a sus órdenes. Torella. Pues fíjate, Beatriz, que hay de 48 millones de la población económicamente activa. Lo que tú mencionabas es un dato tremendo. Hay 28 millones en el comercio informal. Es decir, que ya no están cotizando a su Afore, que no pagan impuestos, que están en la precariedad. Y el llamado que hacemos, ¿no?, es a lo que se refiere Fernando, es a que defiendan su seguridad social a la que tienen derecho, porque ahí está el Seguro Social, ahí está el ISSSTE, ahí está el ISFAM. Son instituciones encargadas
constitucionalmente de proporcionar la seguridad social a todos los habitantes de este país. Así que a luchar por su seguridad social. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo al general Samuel Lara Villa, que haya estado aquí, y desde luego a Fernando Rodríguez Romero y César Toruella, de que nos hayan dado, entre los tres, una visión más clara acerca de la situación de los jubilados retirados en este país. Yo creo que este programa ha sido un pequeñísimo avance en torno a la lucha de los compañeros. Yo creo que aquí no se termina este programa. Vamos a tener que continuar en otro, si los compañeros no lo permiten, ¿verdad? Para tener este tipo de debate, de denuncia, de propuesta, porque yo creo que en esta segunda Convención Nacional Ordinaria, que se va a realizar el 19 de abril en el auditorio Aurora Jiménez de Palacios en la Cámara de Diputados, va a ser muy aleccionador y nos va a situar exactamente cuál va a ser nuestro papel social y político, porque esto es política, ¿verdad? La política son la defensa de derechos, y creo que los compañeros, todos nosotros, no podemos declinar, no podemos olvidar algo, ni mecernos, ¿verdad?, en las redes de la depresión, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que el tiempo que quede, pues hay que echarle ganas. Y bueno, nos vamos a poner de acuerdo con los compañeros aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, a que continuemos con este diálogo que me parece muy fructífero. Gracias, Hugo Aguirre, por habernos dado todo tipo de apoyo técnico, y nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana aquí en Canal Patrio, en su programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Beatriz Gallardo les agradece muchísimo el que usted haya sintonizado este programa. Pásela bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.